Apreciados hermanos, un saludo cordial y fraterno a todos vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús. Agradecidos estamos al Señor por este momento especial que Él nos da para que podamos unirnos en el estudio de la palabra de Dios para escudriñar su santa palabra. Saludamos a todos vosotros, hermanos, y también los invitamos a participar de esta serie de estudios que llevamos adelante en este canal. Dios bendiga a todos vosotros, Dios bendiga a vuestras familias, y también si usted desea que oremos por su familia, escríbanos y estaremos orando por usted, por sus familiares y por las necesidades espirituales que pueden a cada uno de nosotros estar pasando, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hoy tenemos el privilegio de reunirnos para estudiar un tema muy importante basado en la palabra de Dios, en el libro de Juan, capítulo 16, el verso 7 al 9. Vamos a dar lectura a lo que dice la palabra de Dios. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Con esta meditación de la palabra de Dios vamos a postrarnos de rodillas y vamos a elevar una oración al Señor. Oremos. Padre nuestro que habitas en el lugar santísimo del santuario celestial, gracias te damos por este privilegio que das a tu pueblo, a tu iglesia, de poder aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por este momento especial. Tu Santo Espíritu nos acompañe, tu Santo Espíritu nos dé entendimiento al abrir tu palabra y todos podamos sacar esas lecciones maravillosas para el crecimiento de nuestra vida espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos míos, una vez más extendemos la más cordial bienvenida a todos vosotros a este momento especial. Vamos a tener un tema muy precioso basado en la santa palabra del Señor. El título de nuestro tema el día de hoy es El Espíritu Santo, tu amigo. Será disertado por nuestro apreciado hermano misionero Luis Carlos Chavarría. Con nosotros, nuestro hermano. Vamos en este momento a considerar un tema que yo considero que es un tema que muy pocas veces consideramos. Es un tema del cual pocas veces conversamos. Y he concluido que uno de los grandes problemas por los cuales se ha suscitado últimamente es por esa misma razón, porque poco se habla sobre este tema. Y hoy quiero hablarles sobre su amigo, el Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, ¿en qué piensan cuando hablamos sobre el Espíritu Santo? Presta atención a esa pregunta. ¿En qué piensan ustedes cuando escuchan hablar sobre el Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo es solamente un espíritu sin forma? ¿Será que es solamente una influencia? ¿Será que solamente es un poder o una energía? ¿O será que el Espíritu Santo es la conciencia? ¿O será que el Espíritu Santo es un fuego, es el viento, es una paloma? ¿O creen ustedes que el Espíritu Santo es una persona? ¿Consideran ustedes que es importante considerar, haga redundancia una vez más, estas opciones? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque lamentablemente existe confusión actual, no en el mundo, aún mismo en nuestra iglesia, de quién es el Espíritu Santo.
¿El Espíritu Santo puede ser una influencia? ¿Puede ser solamente una energía o un poder? ¿Será que el Espíritu Santo es solamente nuestra conciencia? O más bien, ¿o el Espíritu Santo es una manifestación de Dios Padre y de Dios Hijo? Entonces son temas que hay que ir respondiendo a través de este estudio, porque no puede quedar ninguna confusión. Todos necesitamos llegar a una armonía y a un sentimiento de quién es el Espíritu Santo. Y es importante saber quién es el Espíritu Santo, porque si nosotros no consideramos quién es para nosotros la divinidad, no podemos tener un concepto claro de salvación. Lo mismo pasa sea con el Padre, sea con el Hijo, sea con el Espíritu Santo. Si no tenemos una definición clara de quién son esos tres personajes, no hemos entendido qué es salvación. Porque son ellos tres los que obran en la salvación de cada uno de nosotros. Cada uno de ellos tiene un papel importante. Hermanos, frecuentemente nos dirigimos al Espíritu Santo como un objeto indefinido. Pensamos que el Espíritu Santo, porque tomamos como referencia aquellos textos que el Espíritu Santo es como el viento, que va de un lado para otro, nadie lo ve, pero sí lo siente. Muchas personas son llevadas a considerar de que el Espíritu Santo es una manifestación de poder. O piensan que como allá en el tiempo de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se reveló en medio de lenguas de fuego, piensan que el Espíritu Santo es fuego. O porque cuando en el momento en que Cristo se bautizó, descendió la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, entonces se ven obligados a decir que podemos considerar que el Espíritu Santo es una paloma. Pero no, apreciados hermanos. Si nosotros tomamos esto como revelación, estaríamos siendo como paganos, de que vamos a ser obligados a utilizar objetos o maneras para representar a lo que es Dios. Simplemente Dios se ha revelado a través de diversos medios. Es comparado, es como el viento, es como el fuego, pero no significa que sea eso. La palabra como es una comparación a la manifestación de la forma en cómo está obrando en tal momento. Entonces, si llegamos a considerar que el Espíritu Santo es una fuerza, entonces soy yo el que voy a utilizar el Espíritu Santo y no el Espíritu Santo el que me va a utilizar a mí. Porque si hablamos de que si es una fuerza, si es un poder, entonces yo voy a ser un superhombre espiritual y yo voy a hacer uso de ese poder en lo que yo desee. Pero cuando yo considero que el Espíritu Santo es una persona, entonces más bien de yo someterlo a Él, yo debo someterme a Él. Es diferente al usted trabajar al Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo te trabaje. Y cuando tenemos un concepto claro de esas dos diferencias, entonces nos vamos a dar cuenta de que estamos relacionándonos o con un poder o con una persona. Queridos hermanos, sin duda alguna el Espíritu Santo es una persona. Y en vez de intentar tener más del Espíritu, ustedes han dado cuenta que muchas veces en nuestras oraciones decimos: Señor, danos una doble porción de tu Santo Espíritu. ¿Hemos orado así o no hemos orado así? Seamos sinceros. Hemos dicho: Señor, danos una doble porción de tu Santo Espíritu. Pero ¿cómo pedimos que nos dé una doble porción de su Santo Espíritu cuando no hemos ni siquiera vivido lo que es la sola porción de su Santo Espíritu? No sabemos ni cómo oramos. Muchas veces nosotros pedimos poder, ¿no? Danos el poder. Pero cuando hablamos de ese término, danos poder, pensamos que el Espíritu Santo es poder, o que es una energía que nos motiva, que nos ayuda. Muchas veces, hermanos, agradecemos a Dios Padre, Dios Hijo, pero ¿en algún momento usted le agradeció al Espíritu Santo? Te agradezco, Espíritu Santo, por responderme la oración. ¿Han hablado así en algún momento? A lo mejor sí, directamente cuando usted habla a Dios, pero muchas veces el concepto de Dios es aludido al Padre o al Hijo.
y el Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo también es Dios? ¿Qué piensan ustedes, hermanas? Hermana Roxana, ¿usted piensa que el Espíritu Santo es Dios? Hermana Carmen, ¿usted piensa que el Espíritu Santo es Dios? ¿Se dan cuenta? Vamos viendo conceptos que hay que tener claros, ¿cierto? ¿Quién más piensa que el Espíritu Santo es Dios? Yo quiero ver las manos levantadas. Me preocupa los que no están levantando la mano. Me preocupa grandemente. Hermanos, el Espíritu Santo es Dios también. En su plena plenitud es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas. Lógicamente forman un título de Dios. Pero el Espíritu Santo no es el Padre y no es una manifestación espiritual del Padre y no es una manifestación espiritual del Hijo. El Espíritu Santo tiene identidad, es una persona. Por lo tanto, también merece de nuestra adoración. ¿Cómo decía el himno inicial? Gloria sea a quién. ¿A quién más? ¿Y a quién más? Hermanos, ¿por qué los cristianos de hoy en día carecen del poder? Porque no creen ni en el Espíritu Santo. Si no tienen una definición clara de quién es el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ser fervorosos cuando ni siquiera sabemos quién es? ¿Cómo vamos a ser dotados de espiritualidad cuando no sabemos quién es el que da ese don? Queridos hermanos, el Espíritu Santo es una persona real, es un ser espiritual, no es meramente una influencia, no es una extensión de los miembros de la divinidad, es la tercera persona de la divinidad, alguien separado que es tan plenamente Dios como el Padre y el Hijo. Queridos hermanos, en diferentes textos de la Biblia hemos mencionado la forma en que el Espíritu Santo tiene una parte importante en nuestra salvación. En la comisión que dio Jesús sobre el bautismo, ¿qué dijo él? Sean bautizados en el nombre de ¿quién? Entonces el Espíritu Santo también es una persona, porque se está mencionando al Padre y al Hijo, que sabemos que son personas. Entonces el Espíritu Santo también es una persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la misma comisión evangélica, ¿no? En Mateo 28:19 encontramos esto. Ahora, es interesante que cuando analizamos Juan, capítulo 14, versículo 26. Veamos ese texto, hermanos. ¿Quién está hablando en el versículo 26? Jesús. Jesús dice, mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? A quien el Padre, ahora se está refiriendo en tercera persona. ¿Ya? Entonces, estamos encontrando al que está profiriendo la frase, Jesús. ¿Que va a enviar a quién? Al Consolador, ¿en nombre de quién? ¿Cierto? Jesús estaría pidiendo el Espíritu Santo ¿a quién? Al Padre, en mi nombre. Aquí estamos viendo involucrados los 3: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el cual sería en su nombre para enseñarnos estas cosas y recordar lo que yo os he dicho. Si consideramos entonces que el Espíritu Santo es una persona, necesitamos entender cómo podemos nosotros explicar lo que significa la personalidad. Para poder ser persona tiene que tener personalidad. Todos aquí tienen personalidad, ¿o no? Si no tuvieran personalidad no serían seres vivientes, serían hombres. Todos tenemos personalidad. Pero la personalidad en un lenguaje humano, en materia humana, no se describe por actitudes físicas, ni por la parte física ni corporal. La personalidad es constituida por 3 elementos:
Vamos a analizar la primera. Por mente. Segundo, por emociones o sentimientos. Y tercero, por voluntad y decisión. Ahí están los tres. Mente, emociones y sentimientos y voluntad o autoridad. ¿Ya? Queridos hermanos, si el Espíritu Santo es una persona, por lo tanto tiene que tener mente, tiene que tener sentimientos y tiene que tener voluntad o autoridad o decisión. Analicemos un texto muy importante que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Hay términos, hermanos, que a lo mejor tienden a confundirnos. Pero así como el Padre y así como el Hijo tienen títulos, a Jesús, ¿cómo lo puedo llamar? Yo a Jesús lo puedo llamar de Manuel. Yo a Jesús lo puedo llamar de Cristo. El yo soy. ¿Con qué otro término ha escuchado usted hablar a Jesús? Adonai. Consolador, Padre eterno, Consolador, maravilloso consejero, Dios fuerte, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Y ese término se aplica ¿a quién? A Jesús. Como también el Padre tiene títulos. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Será que también tiene títulos? Al Espíritu Santo yo lo puedo considerar, conforme a la Biblia, como Santo Espíritu, como Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de verdad, como Espíritu, como Consolador. ¿Cómo, hermano? Dedo de Dios. Dedo de Dios. Mano de Dios. Entonces, des en cuenta que el Espíritu Santo también tiene títulos. Ahora, queridos hermanos, aquí se dan cuenta en el versículo 10 y 11 que ¿quién puede escudriñar lo profundo de nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y quién puede escudriñar lo profundo de Dios? ¿Algún hombre, algún humano está facultado en escudriñar lo profundo de Dios? No. Si decimos eso que sí, si decimos que sí, dejaría de ser Dios. Imposible que un hombre pueda escudriñar lo profundo de Dios. Para escudriñar lo profundo de Dios tiene que ser Dios mismo. ¿Y quién dice aquí? Versículo 11, parte final. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino ¿quién? El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene mente para poder escudriñar, para poder profundizar lo más recóndito de lo que es Dios. Ahora, para poder enseñar tiene que ser una persona, para poder compartir conocimientos. Y es interesante, hermanos, que hablamos muchas veces del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero el Espíritu Santo también trabajó en el Antiguo Testamento. Trabajó en el corazón del pueblo de Israel en el desierto. Leamos por favor el libro de En la creación. Sí, Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículos 20 y 21. ¿Qué nos dice, apreciados hermanos? Alguien que se ponga en pie y nos lo lea fuertemente. Nehemías 20 y 21. Y diste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste en su sed, y los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sus ropas no se envejecieron, y se hincharon sus pies. ¿Cuál fue la misión del Espíritu Santo en todo el transcurso del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento?
según lo que nos dice el versículo 20. Y diste tú buen espíritu, ¿para qué? Hermanos, el Espíritu Santo no comenzó a oficiar cuando Jesús dio la comisión de que venga el Consolador y les enseñe. Ahí se manifestó más abiertamente y con plenitud su poder. Y damos por entendido por este texto de que así como el Espíritu Santo hizo parte de nuestra creación. Recuerden ustedes el texto de allá de Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios creó al hombre, El Espíritu de Dios se movía. había una plenitud allí. Habían varias personas, habían 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tanto es que Job dice: el Espíritu de Dios me hizo o me formó. El Espíritu Santo también es creado. El Espíritu Santo también hace parte en la redención, en el plan de la redención del hombre. Por lo tanto, en su primer característica, por lo cual podemos medir una personalidad, vemos que tiene mente, escudriña, enseña. Ahora, ¿será que el Espíritu Santo también tiene emociones? ¿Quién de aquí no se ha emocionado? Todos nos hemos emocionado alguna vez. Y sin duda, hermanos, imagínense, aún mismo Dios se emociona. Dios no es fuerte así que queda duro, que queda rígido, independientemente a nuestras realidades. Hermanos, Dios siente lo que nosotros sentimos, aún siendo Dios. ¿Será que el Espíritu Santo se entristece? Hermanos, leamos lo que nos dice Efesios 4:30. Interesante, Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Amén. Contristéis es lo mismo que entristezcáis. Hermanos, miren qué interesante el término aquí, ¿no? El Espíritu Santo, ¿de quién? De Dios. Un título también: el Espíritu Santo de Dios. Un título aludió al Espíritu Santo. ¿Podemos entristecer al Espíritu Santo? Aquí lo está diciendo claramente. Podemos entristecerlo porque el Espíritu Santo también trabaja en el plan del sellamiento, en el plan de nuestra salvación. Sin duda alguna, el Espíritu Santo también es sellador. Él intercede por cada uno de nosotros. Ahora, Romanos capítulo 15, versículo 30. Ruegos, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios. Gracias, hermano. En esta versión la palabra caridad es amor. El Espíritu Santo siente amor por usted. Qué lindo. ¿Usted en algún momento se ha sentido amado por alguien? Sí, es lindo cuando uno se siente amado, pero cuando te sientes amado por Dios es aún mejor. Que Dios nos ame significa todo, hermanos. Significa todo para nosotros. Ese texto de Romanos 15:30 es hermoso. Yo ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis conmigo en oración por mí a Dios. El Espíritu Santo también nos ama. Si el Padre te ama, si el Hijo te ama, el Espíritu Santo también te ama. Gloria a Dios por esto. Amén. Hermanos, habíamos hablado que una tercera característica de una personalidad es tener decisiones o voluntad. Resumido esto, es tener autoridad. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo tiene voluntad, propia voluntad? ¿De que Él puede obrar independientemente al Padre, independientemente al Hijo? ¿Qué dicen ustedes? Amén. Él tiene poder para esto, porque es Dios. Él tiene poder de decidir. En un momento, hermanos, que Él impidió a algunos discípulos de ir a Frigia, de ir a ciertos lugares para predicar, y el Espíritu Santo les dijo: no pueden ir allá.
Como también en un momento dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para una comisión que yo les voy a dar. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él estaba comisionando, tenía voluntad, tenía autoridad. Hermanos, interesante el siguiente texto que les voy a presentar, porque el Espíritu Santo siente la necesidad también. Interesante eso, siente la necesidad de interceder por nosotros. Tiene esa voluntad de interceder por usted y por mí. ¿Cómo intercede Él? Hermanos, miren la expresión, Romanos capítulo 8, versículo 26. No es cualquier tipo de intercesión. Mire qué profundidad a la que llega el Espíritu Santo por nosotros. Romanos 8, 26. Así también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cómo? Con gemidos. Hermanos, el Espíritu Santo constantemente está gimiendo por nosotros. ¿Qué es gemir? Es llorar, es clamar, es rogar, es implorar. Imagínense, hermano, el Espíritu Santo lo hace porque es una persona, porque tiene sentimientos, porque Él está trabajando constantemente por su salvación. Interesante esto. Es imperdonable la blasfemia. Ahora, dense cuenta, atención a esto, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Es decir, el Espíritu Santo intercede. ¿Cristo también intercede por nosotros? ¿Cómo lo hace Cristo? Vamos a abrir Hebreos capítulo 7, versículo 25. ¿Quién desea dar lectura, por favor? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Amén. Cristo vive para interceder por su pueblo. Entonces, en conclusión, el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Ante quién? Y el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Pero la forma en cómo ellos interceden es igual. Ambos son intercesores, pero la obra de intercesión es igual. Les quiero presentar un texto de la pluma inspirada, Mensajes Selectos, tomo 1, página 403. Cristo, nuestro mediador, y el Espíritu Santo están intercediendo constantemente en favor del hombre. ¿Quiénes? Cristo, dos personas. Pero el Espíritu nos ruega por nosotros como lo hace Cristo. El Espíritu Santo no intercede de igual manera como lo hace Jesús. ¿En qué se diferenciarán las dos intercesiones? El Espíritu también salva, hermano. Ahora, ¿cómo lo hace? El Espíritu actúa sobre nuestro corazón, instándonos a la oración. Pero Cristo presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo. El Espíritu Santo no puede presentar su sangre, porque no se sacrificó por nosotros. ¿Quién lo hizo? Jesús. Y esa es la manera especial por la cual Cristo intercede por nosotros, a diferencia del Espíritu Santo, que Cristo presenta su sangre, pero la manera en que el Espíritu Santo intercede por nosotros es de una manera especial. Miren, presta atención. El Espíritu actúa sobre nuestro corazón, instándonos a la oración, al arrepentimiento, a la alabanza, al agradecimiento. La gratitud que fluye de nuestros labios es el resultado de la acción del Espíritu sobre nuestras cuerdas del alma, en santos recuerdos que despiertan la música del corazón. El hecho de que usted sienta el deseo de orar, de cantar, de agradecer, de estudiar la palabra, esto es resultado al poder intercesor ¿de quién? Del Espíritu Santo.
La intercesión de Cristo es diferente porque Él presenta su sangre para el perdón de nuestros pecados. Aunque el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo tienen potestad de salvar. Son Dios. Entonces cada uno tiene un papel importante en el plan de la redención. ¿Se dan cuenta? Son tres personas, son Dios, pero cada uno tiene un papel importante. Hermanos, hablemos un poco sobre la divinidad del Espíritu Santo, porque ya hablamos un poco de su personalidad, hablamos un poco de sus características. Pero hermanos, yo no quiero dejar de pasar y de mencionar en este culto, sin mencionar abiertamente que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Amén. ¿Cómo podemos ver esto en la Biblia? Hay un texto que es muy recordado por nosotros, es un episodio que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 5, es conocido, ¿cierto? Pero este texto da una manifestación muy importante sobre la divinidad del Espíritu Santo, de que Él es Dios, de que no es una energía, de que no es una influencia y que no es una manifestación exterior del Padre o del Hijo, es una persona real. Vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo 1 al 4. Todos con sus Biblias, hermanos. Yo creo que una de las formas de poder tener memorización es poder tener recuerdos de dónde leemos, ¿cierto? Muchas veces cuando nos familiarizamos con la Biblia, a veces no nos recordamos del versículo, pero sí sabemos que en tal lugar o en tal posición lo leímos. Son memorias, ¿no? Por eso es bueno familiarizarse con la Biblia. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 4. ¿Quién desea leer, por favor? 1 al 4. Pero este hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, subiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Importante esa parte. ¿Para que mintiese quién? Para que mintieses al Espíritu Santo. Amén, Y cierto. sustrajeses del precio de la heredad, Versículo 4. reteniéndola, no se te quedará No se te quedaba no se aquí. te quedará a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a otros hombres, sino a Dios. Hasta ahí. El versículo 3 dice: ¿para mentirle a quién? Para que mintieses al Espíritu Santo. Versículo 4, última parte: no has mentido a los hombres, sino a quién. El Espíritu Santo es Dios. Es la misma persona a la cual se está refiriendo en el versículo 3. No has mentido a hombres, sino que has mentido a quién. A Dios. Hermanos, hay otro texto muy interesante que encontramos en el libro de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 8. Eso está en el Antiguo Testamento. Isaías 6, 8. Y versículo 9. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. ¿El que está hablando aquí es Cristo? Es Jehová. Jehová. Es Cristo. Pero Jehová, ¿quién es? Padre, el Hijo y el Espíritu. Los tres son Jehová. Recordemos, Jehová es un título que se aplica a los tres. Adonai es un título que se aplica a los tres. Dios es un título que se aplica a los tres. Si consideramos que este texto de Isaías 6:8, entonces se oye la voz del Señor, Adonai, según el hebreo, Adonai o Jehová, es el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo confirmarlo? Hechos capítulo 28, versículo 25. Comparemos esos dos versículos.
Apreciados hermanos, no pierda de vista el texto de Isaías. Manténgalo guardadito ahí. Isaías capítulo 6, versículo 8, lo vamos a comparar con Hechos capítulo 28, versículo 25 al 28. Comparemos. Versículo 6, 8 dice, y versículo 25: y como no estuvieron de acuerdo entre sí, partiendo ellos, le dijo Pablo estas palabras. ¿Bien habló quién? El Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo, por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ¿qué dijo? Vamos a leer el versículo 9 de Isaías. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, no sea que vea con los ojos y oiga con sus oídos, y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. ¿Quién habló en Isaías? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Jehová o el Señor. ¿Qué dice? Los santos hombres de Dios hablaron por el Espíritu de Dios que estaba en ellos. ¿Cierto? Por todo el profeta. Correctamente. Queridos hermanos, el Espíritu Santo se ha manifestado en todo tiempo. Él es Dios en su plenitud. Hermanos, quisiera compartir algunos párrafos, voy a resumirlos por causa del tiempo, para hablar un poco sobre su divinidad. Yo les recomiendo mucho este libro del hermano David Páez Silva. Nosotros estuvimos en un seminario hablando sobre la divinidad. Este libro usted lo puede conseguir acá en la Unión Chilena. Los que estén interesados, pues podemos conversar, podemos hacer un pedido. Es importante estudiar la plenitud de la divinidad. Ustedes saben que un tema que está siendo muy atacado por el mundo y por muchos grupos disidentes es la divinidad, tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y apreciados hermanos, quisiera compartirles algunos textos, párrafos del Espíritu Profecía, que dice así: necesitamos comprender que el Espíritu Santo es una persona, así como Dios es una persona. Esto se encuentra en Evangelismo, página 447. ¿Sí? ¿Qué dice? Necesitamos comprender que el Espíritu Santo es una persona, así como Dios es una persona. Hermanos, el Espíritu Santo es un agente libre, activo e independiente. Y el Espíritu Santo comparte la omnipotencia y la omnisciencia de la divinidad. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo había sido inútil. ¿Cómo usted y yo podemos en esta mañana valorar el sacrificio de Jesús? Solamente a través del trabajo activo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da testimonio del Padre y del Hijo. Él no vino a hablar de sí mismo, Él vino a dar testimonio del Padre y del Hijo. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud, con el poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que se ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. El Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el consolador en nombre de Cristo. Muchas veces se ha malinterpretado este texto que está deseando a la gente, que dice así: el Espíritu Santo es el consolador en nombre de Cristo.
Él personifica a Cristo. Sin embargo, tiene una personalidad distinta. Muchas personas utilizan este texto para decir de que el Espíritu Santo es la personificación de Jesús. Pero recuerden el texto que Jesús decía: yo y el Padre somos uno. No indica de que sean una sola persona, o que Jesús sea la manifestación del Padre o el Padre sea la manifestación del Hijo. Lo mismo se aplica aquí con el Espíritu Santo. No indica que Cristo sea el Espíritu Santo, ni que el Espíritu Santo sea Cristo, sino que la manifestación de su poder en su plenitud es revelada a través de Él. Y son uno. ¿Por qué son uno? Porque son iguales en atributos, en poder, son Dios. Pero apreciados hermanos, yo quisiera concluir este culto de la siguiente manera. Más allá de tener un conocimiento teológico de quién es el Espíritu Santo, yo quiero invitarles en esta mañana para que tengamos una experiencia con el Espíritu Santo. Amén. Eso es muy diferente. ¿Saben, hermanos, por qué actualmente han entrado apostasías en nuestra iglesia por causa de la divinidad? Por causa de Cristo y por causa del Espíritu Santo. Sencillamente es porque no lo conocieron. No lo conocieron por una experiencia de vivencia. A lo mejor hubo un concepto teológico, bíblico, pero la salvación va más allá de una comprensión. Va relacionada también a una experiencia. Una experiencia de vida. Entonces, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Lo leímos en el texto de introducción. Libro de San Juan, capítulo 16, versículo 8 y 9. Y cuando Él venga, ¿quién? Se refiere a Él, es un pronombre. Por lo tanto, que tiene que ser una persona. Cuando Él venga, redarguirá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Querido hermano y hermana, el Espíritu Santo en esta mañana está trabajando en tu corazón. Primeramente para convencerte de que eres un pecador. Si usted se ha sentido pecador, ha sido gracias al trabajo del Espíritu Santo. ¿Nos sentimos pecadores? Amén. Entonces, ¿cuál es la necesidad de un pecador? De un Salvador. De hacernos sentir necesitados de la justicia. Eso es lo que está diciendo el texto. De convencernos de pecado y de ¿qué? De justicia. Hablarnos de la justicia, de la justificación por la fe. De que después de hacer ese trabajo en el corazón, de reconocer que somos pecadores, nos hace sentir la necesidad de un justificador, de Cristo. Pero además de eso, también el Espíritu Santo nos dice, mismo que te sientas pecador, mismo que sabes que tienes un Salvador, si no aceptas estos dos dones, salvación, redención, también te va a convencer de que existe un juicio. Y ese juicio puede ser visto de dos maneras, para salvación o para perdición. ¿Quién te lo hace entender? Solamente el Espíritu Santo. Trabajando en tu corazón para redención, para salvación, arrepentimiento, de recordarte que tienes un Salvador que murió por ti en la cruz del Calvario, pero también para decirte que si no te arrepientes, si no aceptas a ese Salvador, tendrás que hacer frente a un juicio. Trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles para que usted y yo nos arrepintamos. Hermanos, ¿qué significa de que ciertas personas dejen de creer en el Espíritu Santo como persona? Significa que están sellando sus vidas para perdición. Simplemente como eso. Están sellando su vida para perdición.
Díganme ustedes, ¿quién va a interceder en su corazón y quién les va a hacer mentalizarse que son pecadores y que han pecado? ¿Quién les va a convencer a ellos que son pecadores? Solo el Espíritu Santo hace ese trabajo, hermanos. Amén. Entonces, ¿quién va a interceder por ellos? Por eso está. El pecado imperdonable es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Saben qué significa blasfemia contra el Espíritu Santo? Es una determinación final de rechazar y de cerrar tu corazón al llamado de Dios. ¿Una qué? Determinación consciente. Porque nosotros constantemente pecamos. ¿Y qué hacemos con eso? Entristecemos al Espíritu Santo, pero no por causa de eso el Espíritu Santo deja de continuar intercediendo por nosotros. Él continúa, pero lógicamente tiene un límite. Él se entristece, pero con gemidos indecibles Él continúa. Pero una persona que está determinada a rechazar el poder del Espíritu Santo es una persona que se ha sellado por la perdición. No hay nada más que hacer. ¿Qué se va a hacer por esa persona? ¿Quién va a hacer el trabajo? Si no solamente el Espíritu Santo. Queridos hermanos, yo leí en un libro esta semana una experiencia interesante que me gustaría compartírselas. Y me encontré interesante. ¿Alguna vez usted deseó haber vivido en la época en la cual Cristo estuvo aquí en la tierra? Muchas veces decimos nosotros, nos gustaría conocer Israel, conocer el monte de los olivos, andar por donde Jesús pasó, oró, ser bautizado, a lo mejor está allá en el río Jordán. Decimos eso, ¿no? En el monte Sinaí. A veces decimos, nos hubiera gustado a lo mejor estar con Jesús en aquella época para haber conocido personalmente a Jesús. ¿Cierto? Esa sería una experiencia maravillosa. Hermanos, atención. Pero hoy tenemos disponible el privilegio de vivir en la tierra en un tiempo en que otra persona de la divinidad está habitando entre nosotros. Muchas veces hemos despreciado al Espíritu Santo. Decimos, nos hubiera encantado vivir en la época de Cristo porque hubiéramos estado con Dios. Pero hoy, en la época en la cual vivimos, estamos en un momento de la historia en que el Espíritu Santo, tercera persona de la divinidad, está con nosotros y no lo hemos reconocido. Imagínense, les conviene que yo me vaya porque si yo no voy, no podrá venir el Consolador. Hermanos, qué privilegio grande tiene el hombre de tener a Dios con nosotros también. Amén. Aparte de que Cristo, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios continúa estando con nosotros a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. No es un privilegio maravilloso el que tiene el hombre. Amén. Nunca ha sido dejado solo, nunca ha sido desamparado, siempre ha tenido un consolador. Y ahora ese consolador que está orando por nuestra salvación es el Espíritu Santo. Él está siempre a nuestro lado, siempre está allí. Cuando usted pasa por un momento de lucha, cuando usted piensa en desistir, en desanimarse, en ir a Jesús, allí está el Espíritu Santo, ayudándote a enfrentar el desánimo, las tribulaciones diarias. Él está allá. Cuando el enemigo viene sobre usted con un diluvio de pruebas para desanimarte, allí está el Espíritu Santo. Cuando usted se siente tentado en trabar el camino, en seguir la salvación, el Espíritu Santo está allí. El Espíritu Santo estaba allá para garantizarle el amor del Padre y la capacidad de Jesús para salvarlo totalmente de todos aquellos que se llegan a Jesús. El Espíritu Santo. Hermanos, quédense con estas palabras. El Espíritu Santo está al lado de ustedes. Él es su amigo. ¿Creen ustedes esto? Amén. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo también es su amigo? Él es una persona real y hoy quiere ser su amigo.
cuán propias son las palabras del conocido himno que dice: gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo y gloria sea ¿a quién? Al Espíritu Santo. Él merece nuestra adoración, Él merece nuestra gratitud, Él merece nuestra aceptación, Él merece también nuestra amistad. Amén. Queridos hermanos, oremos más por el Espíritu Santo, pero no de la forma que queremos. Aprendamos a orar así: Señor, en esta mañana o en este día quiero ser utilizado por el Espíritu Santo. ¿Es diferente? Utilízame, Espíritu Santo, ven a mí, cólmame. Utilízame para la salvación. Trabaja en mi conciencia. Hermanos, en cada vez que nosotros cerramos nuestra mente a los llamados del Espíritu Santo, nuestro corazón se vuelve más duro. ¿Por qué hay un adormecimiento en la iglesia? Porque hace falta de la vivencia del Espíritu Santo en el corazón. Se ha perdido el primer amor. ¿Por causa de qué? Porque ya no sentimos llamar el pecado por su nombre. ¿Y quién puede hacer eso? Hermanos, nos falta más de la vivencia del Espíritu Santo. Necesitamos urgentemente. ¿Por qué? Díganme ustedes, reformistas, adventistas, ¿por qué necesitamos urgentemente el poder del Espíritu Santo? ¿Quiénes son los que van a dar el fuerte pregón? Son aquellos que han tenido una experiencia continua. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a ser derramado sobre una persona, sobre un cuerpo que nunca estuvo familiarizado con él. El Espíritu Santo va a venir a reconocernos como somos. ¿Por qué? Porque hemos vivido una experiencia constante con él. Hermano, hermana, si usted considera seriamente su salvación, yo sé que usted al salir de este lugar saldrá con la necesidad de conocer más del Espíritu Santo. Y más allá de conocerlo, de poder tener una experiencia de salvación con él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también está trabajando en el plan de la redención. Tiene un papel importante en la redención. ¿Y cuál es? De llevarnos a los pies de Jesucristo. Es mi deseo en oración esta mañana que usted y yo salgamos de este lugar con la posibilidad y la oportunidad de vivir más con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Amén, amén. Mis apreciados hermanos, qué precioso tema, una bendición para cada uno de nosotros. Y también los invitamos a que podamos seguir orando al Señor, buscando la presencia de Dios, escudriñando su santa palabra, orando por el Santo Espíritu del Señor. Mis hermanos, también los invitamos a visitar nuestro canal Antorcha MR. Está a vuestra disposición, siempre unidos para estudiar la palabra de Dios. Dios bendiga a todos vosotros y que las bendiciones del Santo Espíritu del Señor nos acompañen cada día. Amén.